Hola, yo soy Fernanda Albarracín. Y yo, Daniela Rodríguez. El tema de hoy es la violencia desde una perspectiva psicoanalítica. Bueno, iniciaremos diferenciando el instinto de la pulsión. Dani, ¿podría decirme qué es instinto? Bueno, Fer, el instinto desde un punto de vista psicoanalista se refiere a formas de comportamiento que son heredados, genéticos y que además se dan principalmente por estímulos internos. Además, el instinto se caracteriza por no ser variable. Otra cosa por agregar es que es algo que viene de los animales. El instinto es más estereotipado si hay menor evolución en los animales. Qué interesante, Dani. Bueno, ¿y entonces qué es la pulsión? En cuanto a las pulsiones, Freud utilizó el término Trieb para referirse a pulsión, la cual consiste en un impulso o empuje que hace el individuo. Entonces, según Laplanche y Pontalis en 1971, en la pulsión se destaca más el impulso que el fin como tal, como pasa en el instinto. El impulso o el empuje de las pulsiones se caracteriza principalmente por tener una elasticidad en el fin, el cual se va modelando por factores que determinan la constitución de las personas. Bueno, Dani, ahora explícanos en qué se diferencia el instinto agresivo de las pulsiones agresivas. Bueno, las pulsiones agresivas se diferencian de la agresividad animal. De acuerdo con Adolf Forman, este expresa que cuando los seres humanos cometen actos crueles, terribles y que son denominados bestiales, muchos expresan que estos son cometidos por hombres que vuelven a su instinto animal. Pero según este zoólogo, hablando de Adolf Forman, esta concepción es errónea, ya que los animales no cometen estos actos tan atroces entre los de su misma especie. Y estos actos no hacen parte de su instinto de supervivencia. Entonces, dado que el hombre posee una autonomía al momento de manejar sus propias pulsiones y las pulsiones agresivas están vinculadas al sadomasoquismo del sujeto, podemos hablar de Tamon Balsos, Hartman y otros, quienes en 1949 afirmaron que en los hombres la responsabilidad de las pulsiones es del yo, siendo la pulsión superior al instinto. Ahora definiremos algunos conceptos claves como lo son violencia, odio y agresión desde el punto de vista psicoanalítico. Fer, ¿podrías explicarme qué es la violencia? Por supuesto, dentro del psicoanálisis el término violencia es utilizado para referirse a una rama comportamental de la agresividad de tipo destructivo, al abuso de la fuerza o del poder para maltratar o subyugar a los demás. Bueno, Fer, y en cuanto al odio, ¿a qué se refiere? Freud señala que el odio está vinculado a las frustraciones que las personas perciben del exterior, es decir, los estímulos de desagrado que el yo recibe y que lo incitan a intentar agredir y destruir los objetos o personas que son la fuente de su malestar. Adicionalmente, Freud señala que el odio está relacionado con las pulsiones de conservación. Interesante, Fer. Y en cuanto a la agresividad, ¿cómo se define esta? Bueno, la agresividad es un conjunto de funciones, por ejemplo, como la defensa del territorio donde se encuentra la alimentación, orden jerárquico al servicio de la selección natural, defensa de la progenie, entre otras. Pero difícilmente llevaría a la muerte, más bien todo lo contrario. La agresión sería básica para la supervivencia de la especie. A continuación expondremos diferentes tipos de pulsiones. Bueno, Fer, entonces, ¿qué son las pulsiones de muertes y cuáles son las pulsiones de vida? Bueno, las pulsiones de muerte o tánatos, que también se les llama así, se refiere al retorno de lo inorgánico, lo que conduce a las personas a la tendencia de la autodestrucción con un paso de sadomasoquismo. Entonces, las pulsiones de muerte se dirigen en primer lugar hacia el exterior, manifestándose como pulsión agresiva o destructiva. Aquí entra en juego la libido, la cual debe volver inofensiva a la pulsión destructora, liberándola hacia el mundo exterior y las demás personas. En cuanto a las pulsiones de vida, Freud las designa también como el término eros. Abarcan no solamente las pulsiones sexuales, sino también las pulsiones de autoconservación.
y están dirigidas por el principio del placer, debido a que buscan el placer escapándose así del dolor. Ahora enfoquémonos en Freud y Melanie Klein. Claro que sí. Bueno, a pesar de que Klein siguió los postulados de las pulsiones de muerte de Freud y las aplicó a la clínica, la formulación de Freud acerca de las pulsiones de muerte como manifestación primaria de una tendencia autodestructiva podría ser modificada. Sugiere que la agresividad estaría primeramente dirigida hacia el mundo exterior. Las pulsiones de vida estaban dirigidas hacia adentro y toda la agresividad hacia afuera, y que esto va cambiando en el curso de la vida. Por su parte, Melanie Klein postuló que originariamente la libido estaba orientada hacia los objetos externos. Así, ella se mantuvo fiel a la consideración de la agresión como una externalización de las pulsiones autodestructivas. Ella se inclinaba a que la violencia es el resultado de un proceso de aprendizaje social. Entonces, Klein evidenció esto en la observación de los juegos infantiles, ya que aportaban datos que aclaraban los impulsos violentos, comparando los tipos de juegos de niños pequeños y algunos de los crímenes horribles que sucedían en esos tiempos. Ahora indagaremos sobre la multiplicidad en las formas de expresión de la agresión. Fer, no entiendo. ¿Nos podrías explicar a qué se refiere con esto? Claro que sí. La agresión en los individuos es expresada como medio para la autopreservación, como objeto de dominio y búsqueda de poder. Adicionalmente, como una forma de realización perversa y una forma de expresión de autodestrucción. Bueno, para entender las diferentes formas de multiplicidad, de expresión de la violencia y de heterogeneidad de las pulsiones agresivas, que va desde la búsqueda de destrucción o aniquilación del objeto o de las personas, o la agresión del propio self y algunas veces buscando la protección hacia los demás o sí mismo. Se han planteado diferentes teorías, como la de los autores que siguen la línea de Freud, quienes afirman que la expresión de la agresividad es el resultado de la fusión de las dos pulsiones principales, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, y la forma en que cada una de ellas pesa e influye más sobre el individuo. Bueno, autores como Stone, Markowitz, Fenichel, Gillespie manifiestan que la expresión o repetición de los actos de violencia no está influenciada por la causa, sino por los efectos que estos han tenido. Ahora hablaremos sobre los tipos de violencia destructiva que se presentan desde un punto de vista psicodinámico. Esta clasificación está ocupada por 4 tipos de violencia, las cuales son la reacción frente a un peligro interno, seguido de una organización mental sadomasoquista. Como tercero encontramos la disfunción pulsional y por último la motivada por influencias situacionales. En primer lugar se encuentra la reacción frente a un peligro interno. Para esto Freud en 1916 señala la relación culpa-delito. Él menciona que no es el delito en sí el que genera sentimientos de culpa, sino que existe previamente unos sentimientos de culpa cuyo origen es desconocido para el sujeto. Entonces, estos sentimientos son los que incitan a cometer el delito como tal y básicamente está guiado por 2 motivos. El primero se encuentra guiado por el motivo de concretar la culpa que tiene el sujeto, y el otro motivo es la búsqueda de un castigo expiatorio. Estos 2 motivos están muy relacionados con el complejo de Edipo que se vive en los primeros años de vida. Ahora, en este proceso, en este tipo de violencia destructiva juega un papel muy importante en las pulsiones de muerte, con el yo y el super yo. Las pulsiones de muerte generan altos niveles de ansiedad en el yo que dejan de ser tolerados por este, y este se encarga de externalizarlas en forma de agresión. El super yo entra en juego para cuando mentalmente, internamente intenta mitigar las pulsiones de muerte, y entonces cuando el yo las externaliza para apaciguar lo que todavía le sigue causando malestar,
se genera una proyección y el yo intenta controlarlas y acabarlas. Bueno, entonces como ejemplo de lo anterior y cómo la agresión se logra exteriorizar desde el interior y proyectar, damos como ejemplo a Pedro. Entonces, imaginemos que Pedro asesinó una vez a un policía porque creía que éste lo vigilaba y que estaba pendiente de él a toda hora. Entonces él comenzó a sospechar de que el policía quería hacerle daño clavándole un cuchillo por la espalda. Entonces, de un momento a otro, él decidió librarse de ese policía y entonces lo que hizo fue tirarse encima de él y hundirle una navaja en su pecho. Se evidencia que la parte en que se proyectan las emociones está en los pensamientos en los que él creía que el policía le quería hacer daño. En un segundo lugar se encuentra la organización mental sadomasoquista. Bueno, es un tipo de violencia que resalta la palabra sadomasoquista, que quiere decir que si se presenta sadismo, siempre va a existir masoquismo en esa persona. Bueno, aunque domine uno más que otro, en las personas la parte restante está presente de manera inconsciente. En este tipo de violencia priman los comportamientos relacionados con el sadismo, que es conocido generalmente por el abuso de poder, que trae como consecuencia que cause daños físicos, mentales y psicológicos a terceros. Esto se hace con el fin de sentirse satisfecho en aspectos como sentimiento de dominio, superioridad, entre otros. Los estados mentales del sadismo son definidos dentro del psicoanálisis como la fusión patológica entre las pulsiones destructivas y las pulsiones libidinales, que se encuentran en el sujeto como tal. Estas últimas quedan entonces bajo el cargo de las pulsiones agresivas y conducen al sujeto a actuar de forma violenta. Como menciona Donald Meltzer, los estados mentales donde reina el sadismo pretende crear un mundo que es el negativo, tratando de deshacerse de las angustias depresivas y persecutorias que ha concebido el sujeto. En este tipo de violencia es correcto afirmar que un sádico puede estar buscando vengarse de forma indiscriminada de una sociedad que ha sentido muy hostil, lo haya sido o no de acuerdo a las experiencias relacionadas con la injusticia en el pasado del sujeto, y que pueden ser reales o imaginarias. Bueno, por este mismo motivo no se siente culpa ni resentimiento, como por ejemplo, Pablo es un delincuente que se encuentra privado de su libertad por asesinar a un hombre. Él no siente culpa alguna y curiosamente lo que más le apasiona es escribir historias donde él se siente el héroe. Nunca alguien te dijo, oye, Popeye, vamos a darle vuelta al hombre. A mí el que me diga eso, yo le digo que sí. Yo tranquilo, sí, claro, ya me tiene cansado y no he ganado dinero y nada. Inmediatamente me voy por donde Pablo Escobar y le cuento. Porque es que a mí el que me proponga para matar a Pablo, para traicionarlo, y yo le diga que no, me mate inmediatamente. No puede dejar ir la información. Exacto. Y yo soy vivo, yo soy inteligente. Por eso estoy parado hoy aquí, vea. Por eso estoy parado aquí, porque he sido inteligente y vivo. ¿Tú mataste a algún amigo tuyo? Sí, claro, dentro del cartel de Medellín el patrón me dio la orden de que lo asesinara. Era un muchacho que le decían el Tosco, y el hombre cometió un error, se robó una plata de Pablo Escobar, el patrón me mandó a matarlo. ¿Cuánto se robó? Más de $200,000 en esa época, era una locura. Me tocó ir a la casa de él, la mamá me dio desayunito, lo saqué y lo maté. ¿Cómo lo mataste? Le pegué 2 tiros en la cabeza. Pero de un momento a otro. En el carro mío, sí. Entonces ya lo llevé, después lo boté por allá. De todos estos lujos, el tesoro que más le admiraba Popeye al patrón era una mujer, una que era una modelo espectacular. Wendy Chavarriaga Gil fue la segunda mujer de Pablo Escobar después de Doña Tata en esa época. Pablo Escobar había enamorado de una mujer de 1,85 morena, con un pelo negro, un cuerpo, unas caderas, esplendorosa. Pablo Escobar la tenía de mujer, pero Pablo Escobar le tenía prohibido que se dejara embarazar. Y ella ya cuando ya estaba sacando las espuelas, se dejó embarazar del patrón. El patrón le envió el veterinario a la hacienda Nápoles con pinina y estos muchachos y le sacaron el bebé. Y ella se volvió una fiera contra Pablo Escobar y Pablo Escobar le mandó a decir que si seguía hablando bobadas contra él y jodiendo la mandaba a matar, entonces ella se apaciguó. Pablo Escobar no la mató, ¿por qué? Porque él era muy amigo de la familia de Wendy.
Después Wendy me enamora a mí. Un día en una discoteca estoy yo y ella me enamora a mí y yo le informo al patrón que había amanecido en el apartamento de ella, que se lo había regalado el patrón, un apartamento muy bonito de 3 pisos. Y el patrón me dijo, ojo con ella. Ojo con ella. Sí. ¿Por qué ojo con ella? Porque sabía que era peligrosa. Y yo no hice caso porque yo me enamoré, era la primera vez que yo bajaba coquitos de seda. Una hembra, la hijueputa, y bueno, una hembra muy hembra, pues, supremamente mujer. Esta modelo de ojos bellos hizo lo indebido. El patrón, viejo zorro, ya le había hecho la inteligencia. Venga, Popeye, venga para que oiga esta grabación. Y oigo yo la voz de Wendy hablando con una persona ahí. Y el patrón me dice, con el que está hablando su mujer es un capitán de la policía del bloque de búsqueda, que el patrón tenía intervenido el teléfono. ¿Qué decía? Decía que, le decía al capitán, bueno, ¿qué ha dicho Popeye? ¿Cuándo lo podemos intervenir? Mío, no. En estos días le pregunté por Pablo y me dijo que estaba en Venezuela. Pero yo sé que él me lo dice a mí, cuando yo esté segura que él sabe dónde está Pablo, yo lo llamo. O sea que en el momento que yo le dijera a ella que yo sabía dónde estaba el patrón, ella me entregaba al bloque de búsqueda y las torturas son brutales. Entonces allí el patrón me dijo a mí, bueno, Popeye, de todas formas le agradezco por cuidar la lengua, por no decirle a ella dónde estoy yo, ¿sí me entiende? Segundo, ¿qué vamos a hacer ahí? Yo le dije, no, patrón, usted tiene la razón, deme hasta las 4 de la tarde y yo me salgo de este problema. Ahí Popeye hizo algo que le rompió el corazón, pero tenía que hacerlo. Le pongo una cita, pero yo previamente había enviado 2 de mis hombres al restaurante. Entonces yo les dije a ellos que yo la iba a llamar al teléfono. Porque en esa época no existían los teléfonos celulares, unos teléfonos grandes de LED que nosotros cargamos, unos teléfonos grandes, los cargamos en el carro. Yo llegué, le puse la cita a ella, fui con mi escolta a 2 cuadras más o menos. Yo de lejos la vi que ella llegó en un Mazda 626L vino tinto, entró. Ya cuando calculé que se había sentado, le marqué el teléfono en el restaurante. Le dije, por favor me pasa a la señora Wendy Chavarriaga. Entonces el mesero dice, por favor a la señora Wendy Chavarriaga. Yo siento que viene taconeando. Cuando coge el teléfono, a los 2 segundos le disparan los hombres míos. Y yo oía que le oía los tiros por aquí y por aquí. Y a mí me salió una cosa de aquí. Como si me hubiera salido algo maligno. Porque ella definitivamente no era mi amada, me estaba utilizando a mí. Entonces yo salí de ahí, entonces la miré de lejos y ahí estaba muerta. Tiraron un charco de sangre ahí. Cuando llegué a la caleta del patrón, el patrón me dijo, ¿qué hubo, Popeye? ¿Cómo le fue? Ah, le dije, bien, mi señor. Ya. Y se sonrió, ya él sabía que yo la había matado. Con respecto al tercer tipo de violencia destructiva, tenemos la difusión pulsional. Para hacernos una idea de esta, mencionaré una historia. Daniel era una persona que trataba a sus víctimas de manera sádica, se burlaba de ellas y constantemente las amenazaba. Entonces, él era líder de una banda que cometía sus delitos principalmente los fines de semana en una zona residencial. Debido a que su forma de operar era muy monótona, fue fácilmente capturado por la policía. Una vez preso, su forma de actuar cambió radicalmente. Comenzó a llorar y a suplicar como un niño pequeño. Esto sorprendió a los policías y a los guardias de allí, ya que no expresaba los mismos comportamientos agresivos que se esperaría de un sujeto como él. Dado que esto llamó la atención de los policías, ellos decidieron indagar un poquito de la vida de Daniel. Ellos descubrieron que Daniel trabajaba como mesero en un restaurante. En ese restaurante, Daniel se caracterizaba por ser muy obediente y tenía una conducta correcta y respetuosa. También descubrieron que era el hijo pequeño de una familia de 2 hermanos. Entonces, indagaron que el padre y el hermano eran unas personas muy agresivas y que se burlaban de Daniel por ser muy dependiente de su madre. Por otro lado, Daniel manifestó que su madre era una persona muy dominante y que desde un principio ella deseaba que su segundo hijo fuera una niña. Ese deseo de la madre de alguna manera perjudicó a la personalidad de Daniel, trayéndole consecuencias a nivel social y a nivel escolar. Entonces la madre se caracterizaba por tomar las decisiones por Daniel, lo que contrajo que Daniel tuviera una lucha interna entre el deseo de seguir
bajo la dependencia de la madre y el deseo de afirmar su personalidad masculina y su virilidad. Como consecuencia de esta lucha interna, Daniel optó por desarrollar dos personalidades. Entonces, durante la semana, él era empleado de un restaurante, tenía comportamiento ejemplar, todo esto para satisfacer de alguna manera los deseos de su madre. Y los fines de semana se dedicaba a conductas agresivas para reafirmar su masculinidad. De acuerdo con esto, sobre la teoría de difusión pulsional, el señor Hyatt Williams afirma que cuando hay elementos crueles en la personalidad de las personas y estos no pueden ser disminuidos o mitigados por las pulsiones libidinales del self, provoca una disociación y que esto hace que los individuos se comporten como si tuvieran dos personalidades. Entonces tenemos una personalidad con características brutales y violentas y otra personalidad con características de amabilidad y capacidad para sentir amor. Como consecuencia de dicha disociación, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde mencionan que hay ocasiones en que las dos personalidades pueden manifestarse incluso hacia una misma persona, pero esto puede variar dependiendo de muchos factores. Un ejemplo de estas disociaciones están en los tipos de hombres que maltratan y violentan contra sus esposas, mientras que son cariñosos, atentos con sus respectivas amantes. Por último lugar se encuentran las influencias situacionales, los aspectos violentos latentes en muchas personas y que se manifiestan cuando tienen ocasión de ejercerlos sin riesgo y con total impunidad. Lord Acton en 1887 afirma que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un ejemplo se manifiesta en el estudio del Dr. Joseph Auriel acerca de los comportamientos en las cárceles. En esa investigación se reclutó a un grupo de voluntarios, los cuales adoptaron un papel de preso y otro de guardián, y se llegó a la conclusión de que las personas que toman el papel de guarda optan por una actitud de superioridad y descargue de agresividad hacia los presos. Hola, Travis. Travis, has estado hablando de ver mundo durante... Me estás echando. No te echo. Te despido. Necesito dinero. Entonces anímate, hombre, y no me digas que no sabes cómo hacerlo. Me iré a la India. Quizás deberías ir. Es extremadamente caro y no hay dinero. Podrías robar una licorería. Se busca persona para experimento. 2 semanas sin experiencia. $1000 al día. Michael Barris. Travis, hola. En primer lugar, lo que haremos en este experimento conductual, en el caso de que algunos no lo sepan, será simular las condiciones de vida en una prisión del Estado. Somos extraños en una extraña vida, hermano. Algunos no tendrán derechos civiles. Si alguno se quiere marchar, ahora es el momento. Mete en una jaula varios animales el tiempo suficiente y el fuerte se comerá al débil. Nos vemos. ¿Qué pasa? Nadie saldrá hasta que los platos estén limpios. ¿Lo has oído bien? Cuando hombres corrientes. ¡Basta! ¡Basta! ¡Parad! Es por incitarlos. Se ven presionados sin razón. Tenemos que mantener el orden y tomar medidas. Seguiremos las reglas. He dicho, si lo habéis entendido. Sí, señor. Asustando. No quiero que en 30 minutos se encienda esa luz porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. 77. Es el cabecilla. Vas a mostrarme respeto a partir de ahora. Eres un prisionero. Eso es exactamente lo que eres. Tú te escuchas cuando hablas. Sea lo que sea lo que te guardes dentro. Déjalo. Has perdido la cabeza.
experimento. ¿Por qué no paras esto? ¿Por qué? Por último, hablaré sobre la violencia y psicoanálisis. Bueno, el reconocimiento de la agresión como pulsión autónoma ha sido un descubrimiento muy lento de la teoría psicoanalítica. Respecto a esto, Freud en 1930 se sorprendía de su rechazo a la idea de la existencia de una pulsión destructiva específica en el hombre. Él decía: no comprendo cómo pudimos pasar por alto la ubicuidad de la agresión no erótica y de la destrucción, omitiendo asignarle la posición que le corresponde en la interpretación de la vida. Y se preguntaba, ¿por qué hemos necesitado tanto tiempo para decidirnos a reconocer la existencia de una pulsión agresiva? Bueno, lo que él no sabía era que la importancia de la agresión como una defensa contra el avance del tratamiento ya fue contemplada desde los inicios del psicoanálisis. Un aspecto que atrajo la atención de Freud fue el sadismo, como puso de relieve en los 3 ensayos para una teoría sexual en 1905. Bueno, en aquel momento él lo consideró como una de las pulsiones parciales que forman parte de la pulsión sexual. No deja de ser interesante, sin embargo, que en el mismo trabajo y más adelante admitiera impulsos a la crueldad que nacen de fuentes de hecho independientes de la sexualidad y que relacionó con las pulsiones de dominio.